La teoría de Walter Mashbone. Otro de los personajes que sonaron bastante dentro del círculo de Red John fue Walter Mashbone, un personaje que fue recurrente en El Mentalista, un hombre millonario y mujeriego, acusado de asesinar a un colega, pero se le quitan los cargos. Pero todo cambió cuando el propio Patrick Jane lo incluye en la lista de los 30 sospechosos de ser Red John, o al menos trabajar para él. En propias palabras de Patrick Jane, la vida de lujos y comodidad de Walter hizo que poco a poco fuera cotidiana y aburrida, por lo cual estaría buscando diversión sin importar consecuencias, pues tiene el poder económico de hacerlo. El mismo Walter se autodescribe como una persona que odia ser ignorada, es astuto, despiadado cuando debe serlo y que odia perder. Más razones por las cuales Patrick Jane lo incluyó en aquella lista es que de las tantas esposas que tuvo Walter, hubo una que trabajaba como medium o psíquica, al igual que Patrick Jane, y en más de una ocasión Walter mostraría su desprecio por aquellos que estafan gente. Otra prueba de que Walter pudo ser cómplice de Red John es que Walter en su edad joven fue recluido en un reformatorio por su mala conducta. Ahí aprendió a crear bombas caseras. Y si recuerdas en aquel episodio cuando Patrick Jane reúne a los sospechosos y descubre que tanto McAllister, Bertram y Smith tienen el tatuaje de 3 puntos en el hombro, explota una bomba. Y claro, mencionar también que en ciertos episodios Walter usa camisas y suéteres color rojo. Patrick Jane hipnotizado. Hay ciertas ocasiones en que si observamos los ojos de Patrick Jane, podemos observar que sus pupilas están dilatadas, como si estuviera en un trance hipnotizado o impactado constantemente. Mucho de lo que se dice es que Patrick Jane está en ese estado por la pérdida de su hija y esposa, el cual no supera por el grado de violencia de la cual fue presente, y otros dicen que Red John lo pudo haber hipnotizado y que de esta forma pudo conseguir estar un paso adelante de él sin que éste supiera cómo lo hacía. Esto nos hace recordar un poco a Hannibal Lecter y su gran poder de manipulación. Patrick Jane, un asesino bueno. Esto tal vez te pueda o no ponerte a pensar mucho, pero Patrick Jane ha demostrado en más de una ocasión convertirse en aquello que quiere quitar de su camino, pues cuando está en aprietos o algo lo enfada, podemos observar cómo el propio Patrick cambia su postura miedosa y cobarde por una más intimidante y agresiva, pues ha sido el provocador de muertes de personajes dentro del Mentalista, simplemente por el ocio de ser quien atrape al mismo Red John o dirija víctimas hacia su muerte. Recordemos a San Bosco, pues la propia Rebeca en aquella entrevista dijo: esto es lo que tú querías que asesináramos a Bosco para que siguieras con el caso. En este punto Patrick Jane no responde, o cuando hizo que asesinaran a James Spencer, otro asesino el cual no podía atrapar, e hizo que hablara mal de Red John en televisión, y podemos ver la cara de satisfacción de Patrick Jane. En más de una ocasión, Patrick nos ha mostrado que puede ser igual de poderoso que Red John. Los misteriosos personajes de rojo y de vestimenta de tigre en el Mentalista. Hay ciertos momentos en el Mentalista en los que se nos ha presentado escenas algo curiosas, misteriosas e impactantes, y estas son aquellos personajes que aparecen en momentos cruciales del Mentalista. Pero tú dirás de qué hablo, pues personajes vestidos de rojo cerca de las escenas con alta tensión del Mentalista. Aquel personaje vestido totalmente con atuendo de tigre, recordemos a Red John, el rojo, o Tigre, la contraseña de la asociación Blake creada por Red John, nos hacen pensar que o son integrantes de esta asociación o simplemente una broma de los directores, pero sin duda deja mucho que pensar. Nivel 4. La Asociación Blake.
Se nos muestra o se habla poco de ella. Se sabe de la existencia gracias a Robert Kirkland, pero más allá de una simple secta común, es una donde incluye a personajes de alto poder jerárquico dentro del ámbito político, dentro de las agencias de policía, dentro de organizaciones criminales y entre muchos otros más. Su sentido de vida de esta asociación es cometer crímenes sin tener ninguna consecuencia, es obtener algo que quieren, es quitar a alguien que les estorba, es enriquecerse a costa de los demás, es querer tener el máximo de poder, pues esta no se separa de la realidad, pues hoy conocemos a muchos de este tipo de sectas, inmiscuidos en muchos delitos en contra de la salud física y mental, en contra de la sociedad. El ámbito político sin duda es el más poderoso. No es difícil pensar en algún caso a nivel mundial, donde se descubrió algo fuertemente desagradable, donde salen impunes los criminales. Pues en el mentalista nos retrata esto, cómo personas con alto poder pueden hacer y deshacer a su voluntad a cualquier persona que les estorbe. Los asesinos seriales del mentalista. Durante la serie del mentalista nos han mostrado casos de crímenes habituales, aunque sí son delicados y siempre serían por temas de amor, venganza y otro tipo, pero dentro del mentalista también abundan, aparte de Red John, asesinos seriales totalmente crueles y sin ninguna señal de empatía por la vida humana. Muy poco se habla de ellos y los actos que cometen en contra, mayormente de mujeres, hace que el mentalista sea una serie cruda y realista que nos mete en la mente perversa de una persona que aparenta ser normal, porque incluso lleva una segunda vida, y esto no están apartados de los que existen o existieron en la vida real. Kate Jesperson, el asesino de la cara sonriente. Cuando la realidad supera la ficción, el creador del mentalista, Bruno Heller, comentó que se inspiró en el asesino serial Kate Jesperson, apodado el asesino de la cara sonriente. Jesperson fue un hombre que empezó a cometer crímenes en contra de mujeres. En total, solo le comprobaron 8, aunque Jesperson dijo que fueron más de 100. Jesperson era un hombre que le gustaba ser el centro de atención, y cuando otra persona se proclamó como el autor de los crímenes, enfureció a Jesperson, lo que hizo que fuera a un baño público y dibujara en la pared una cara sonriente y un mensaje, donde decía ser el verdadero asesino. Después empezó a enviar cartas a la prensa y televisión, donde firmaba con la dichosa cara sonriente. ¿Y quieres saber otro dato perturbador? Pues Jesperson durante un entrenamiento se lesionó 2 dedos de su mano, lo que dejaba útiles solo 3 de sus dedos, totalmente al Red John del mentalista. Red John revelado. Si bien a muchos no les gustó la apariencia de Red John, quien fuera McAllister, un señor de edad avanzada, no creían que fuera él el que cometió tales crímenes, pues el mentalista presentó un asesino terrible, poderoso e intimidante. Pero si volteas un poco al mundo real, ¿recuerdas a algún asesino serial con esas características? Y no, realmente si observas a los asesinos son personas tan comunes con nada de intimidación en su rostro o en su aspecto físico. De hecho, hasta atractivos pueden ser. Recuerda a Ted Bundy, a Dennis Rader, a Dahmer, entre otros de los mayores asesinos seriales. Son personas tan comunes, cariñosas, padres, novios, amigos, que es difícil pensar que cometieron actos tan terribles. Eso nos mostró el mentalista con McAllister. No juzgues a un libro por su portada. En este caso, no juzgues a una persona por su apariencia.